Bienvenidos y bienvenidas a la STS Lenguaje Ciclo 1 2021, la formación del lector literario. Mi nombre es Paula Andrea Echeverri Polanco, soy tutora del programa Todos Aprender y les doy la bienvenida a esta STS de lenguaje. Bien, como ya dije, esta STS busca responder a las oportunidades y necesidades que surgen de la situación atípica que se vive actualmente por la pandemia. Para ello, se disponen en esta STS orientaciones de carácter conceptual y didácticas para la práctica de la lectura, ojo con esto, de los textos literarios. Cuando estos se le sugieren al lector una mirada de retos, interrogantes, búsqueda de soluciones y especialmente la posibilidad de cuestionar críticamente la valoración del mundo que cada hecho literario pues conlleva. Recordarles que a lo anterior se busca retomar los aspectos claves de la didáctica de la literatura para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área del lenguaje. Les presento el objetivo: proporcionar elementos teóricos, metodológicos y prácticos que permitan comprender la experiencia literaria como una posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes por medio del acercamiento creativo y propositivo al texto literario. Por ende, vamos a enfatizarnos en una experiencia literaria para generar pensamiento crítico en nuestros estudiantes por medio justamente de estos acercamientos creativos y propositivos al texto literario. Tenemos tres objetivos específicos. El primero, identificar los principales aspectos de la formación del lector literario y el desarrollo de la competencia literaria. Es decir, vamos a tratar de descifrar y comprender qué es o cuáles son las actitudes de un lector literario y qué es una competencia literaria y por qué estas dos deben ir simultáneamente sincronizadas. 2. Asociar la formación del lector literario a la formación de lectores críticos. Ya veremos por qué es relativo el lector literario con los lectores críticos, el porqué de esto. Y finalmente, la idea es formular, dar unas pistas para que ustedes puedan hacer una propuesta de intervención pedagógica y didáctica basadas en la estimulación del intertexto lector a partir de las claves para dialogar un texto literario. Para comenzar, hago necesario esta reflexión para que ustedes piensen en la importancia de las obras literarias. La lectura de las obras literarias es un valioso medio para el acceso al conocimiento, la cultura y el desarrollo social y contribuye así a un mejor entendimiento de la realidad. Qué importante para estos momentos de nuestra Colombia. Entonces le vendría muy bien las obras literarias, ¿no creen? Ahora les hago esta pregunta. ¿Cómo creen que pueden orientar su práctica pedagógica para responder de manera efectiva a un proceso de lectura de obras literarias que sea apropiado a las características, contextos y necesidades de los estudiantes? Bueno, ahí les dejo esta reflexión y esta pregunta. Bien,
Con el ánimo de determinar los principios teóricos que facilitan el desarrollo de esta STS, inicio con aclarar los conceptos de competencia literaria y lector literario. Para ello, les recuerdo que el discurso literario exige una serie de competencias que le permiten pues al lector, entre otras cosas, identificar las particularidades de su lenguaje. Es por eso que la literatura tiene un lenguaje diferente, ¿ya? A esto se le llama figuras retóricas. Entonces, cada texto literario tiene una función, tiene un código que es preciso que el lector, que en este caso lo vamos a convertir y lo vamos a denominar lector literario, identifique y también, no solo identifique, sino también interprete. Así las cosas, un lector participa activamente en la comprensión de un texto, al tener en cuenta y al comprender que el texto literario tiene un lenguaje, tiene unos códigos y tiene una función, entonces el lector participa activamente en una comprensión del texto y requiere tener una competencia literaria que le permita acceder a ese proceso connotativo, que va más allá del proceso de decodificación lingüística. Es decir, no solamente leer por leer, decodificar, que es lo que enseñamos en los primeros años en la escuela, en la vida escolar, sino también el tema de la interpretación, y no una interpretación como comúnmente podemos hacer con un texto informativo, con un texto expositivo, sino una interpretación literaria que va más allá por la complejidad de su lenguaje y por el uso de estas figuras retóricas, por ejemplo, la ironía, el simil, todas estas figuras, la sátira, todas estas figuras retóricas que hacen muy rico el texto literario. Bueno, esta competencia, es decir, la competencia literaria, se adquiere paulatinamente a medida que se forma un lector literario. Entonces, el deber de una escuela no solamente es a que los niños aprendan a leer en el campo pues, de lengua castellana, ¿no? Y que aprendan a escribir, sino presentar los escenarios literarios para que la competencia literaria, que ya veremos más adelante, que está contemplada tanto en nuestros lineamientos curriculares, estándares y DBA, se haga realidad, o sea, que es paulatino y que todos los actores de la escuela, tanto padres de familia como docentes, presenten estos escenarios literarios para poder que la competencia literaria se haga una realidad y que tengamos unos lectores literarios, que es lo que al fin de cuentas nos hace la invitación esta STS. Bueno, por su parte, empecemos por definir la competencia literaria. Es un conjunto de conocimientos, o sea, esos conocimientos que estuvimos hablando antes, que tiene una estructura, que tiene un lenguaje propio, que hay muchas corrientes de muchas escuelas de abordar la literatura, autores, contexto histórico, ¿cierto? Que se activan ante los estímulos textuales, de modo que intervienen en la actividad cognitiva de identificar componentes, reconocer valores y funciones del texto literario. Entre los componentes de la competencia se destacan los siguientes. Bueno, los saberes lingüísticos para decodificar los textos, ¿cierto? Indispensable que el estudiante lea, ¿cierto? Y sabemos que no solamente una lectura de codificación, también una presentación de lectura desde las imágenes, porque tenemos presente libros álbum, textos literarios álbum, y estos también se leen y estos también tienen una forma diferente de lectura a cualquier otro texto. Conocimiento del lenguaje literario, géneros, recursos poéticos, ¿sí? Toda la parte estructural del texto literario.
Saberes intertextuales que permiten identificar las alusiones a otros textos, a otros géneros o a otros autores. Por eso les decía del principio, es importante que se le presente los escenarios literarios a los estudiantes, que exista en el aula la presencia del texto literario, ¿ya? Porque esto enriquece justamente la competencia literaria y los saberes intertextuales, y esto es muy importante para el desarrollo cognitivo y pensamiento crítico del estudiante al que estamos llamados a desarrollar y a fomentar en el aula. Bueno, de allí que formar los lectores literarios implica establecer las bases para interpretar y analizar. Los lectores con capacidad también de valorar y de enjuiciar una obra literaria, para lo cual es imprescindible que los profesores intervengan, preparando y estimulando la disposición de los estudiantes para que se sientan atraídos por la lectura literaria. Entonces, al desarrollar una lectura, una competencia literaria, perdón, tendremos el efecto y tendremos como resultado un lector literario, ¿cierto? Un lector literario que pueda interpretar, analizar, ¿cierto? A partir de una obra literaria y que esto pueda saltar a comprender y analizar y enjuiciar y hacer todos estos procesos cognitivos importantes para su vida propia, porque esto es lo que brinda al fin de cuentas la literatura, el poder verse reflejado, poder ver reflejado el mundo y poder entrar a esa empatía, que a lo que estamos tan de moda esta palabra, pero que la literatura lo brinda. O sea que, conclusión, desarrollar la competencia literaria es tener un lector literario. Finalmente, quiero ponerles en escena una problemática de la didáctica de la literatura. Y bueno, esto es para que ustedes lo piensen porque ocurre normalmente, ahora que estamos con las guías de aprendizaje y cuando estemos en el aula, pues esto se manifiesta en las prácticas pedagógicas. Y se pretende es valorar solamente el saber literario. Ahí es donde caemos en el error. Solamente valorar el saber literario. Donde únicamente es el conocimiento de los autores, la descripción de la estructura de los textos o, bueno, la acumulación de los datos históricos o cronológicos, ¿cierto? Lo cual, pues, conlleva a que se desplacen las experiencias que dan lugar a la significación del contexto de cada hecho literario, la relación afectiva con el texto, y las posibilidades de interrogar críticamente como lector activo. Entonces, solamente nos quedamos en enjuiciar y valorar el saber literario, ¿cierto? Como le decía anteriormente. Entonces, esto coarta totalmente y no da el paso, o sea, esto es el primer paso es un saber literario. Es importante que el estudiante conozca los géneros, que conozca los géneros literarios, que conozca la estructura, que conozca las figuras retóricas, que conozcan todos estos elementos importantes que constituyen un saber literario y también constituye una competencia literaria. Pero no es lo único. Ese es el primer paso. El segundo paso ya es el tema de interrogar críticamente a un lector activo, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, es preciso retomar el valor del texto literario, la lectura recreativa, las posibilidades de construcción de propuestas lúdicas y creativas como ejercicios que potencien la dimensión estética de la experiencia lectora, ya que es a lo que nos llama justamente los lineamientos curriculares, nuestros referentes de calidad. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar acerca del enfoque de la enseñanza de la literatura desde los referentes de calidad. No sobra decirles que recuerden que nuestros referentes de calidad son más, pero nos vamos a basar en estos dos, tanto en los estándares como en los lineamientos, ya que pues estos son, digamos, la base
o el principio de los referentes de calidad. Bien, empecemos por los lineamientos curriculares. Nacidos en 1998, y en este documento se presenta la competencia literaria. Recuerden que tenemos varias competencias y entre esas está la competencia literaria, entendida como la capacidad de poner en juego en los procesos de lectura y escritura un saber literario surgido de la experiencia de la lectura y análisis de las obras mismas y del conocimiento directo de un número significativo de estas. Y se adiciona pues la idea de que la escuela también debe proporcionar los elementos para que los estudiantes desarrollen una competencia poética, entendida como la capacidad de un sujeto para inventar mundos posibles que se hacen y que se ven en la literatura, a través de los lenguajes e innovar en el uso de los mismos. Bueno, esta competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal, importantísimo y muy chévere porque esto es el valor, uno de los tantos valores que tiene la literatura en el aula. Ahora pasemos a los estándares básicos del lenguaje que desde el 2006 nos dice: una pedagogía de la literatura centrada básicamente en la apropiación lúdica, crítica y creativa de la obra literaria por parte del estudiante. Es decir, se espera que se conozca el texto, lo lea, lo disfrute, haga inferencias, predicciones, relaciones y finalmente interpretaciones. ¿Esto a dónde nos lleva? Y que ya lo hemos venido trabajando, a los niveles de lectura. Entonces, los niveles de lectura no solamente se aplican para el texto informativo, para el texto explicativo, para los textos multimodales, no, los niveles de lectura también, como no, se aplican en la enseñanza de la literatura, en los textos literarios, pero no solamente nos debemos quedar allí, sino también pasar al goce, al disfrute. Es combinar estas dos posturas, tanto el goce, el disfrute, que nos habla aquí los estándares muy claro, ¿cierto? Y pero también hacer estas preguntas de carácter literal, inferencial, y llegar a la más importante, que es a la del pensamiento crítico, que es a donde vamos a llevar cualquier tipo de situación comunicativa. Bueno, recuerden que a su vez, bueno, se presentan algunos de los enunciados en los estándares básicos de primero a grado 11 relacionados con la competencia literaria, ¿cierto? En donde hace referencia, pues obviamente a la formación literaria y al estudio del texto literario. Entonces, en los lineamientos curriculares definen qué es literatura, ¿cierto? Cuál es el papel del lector, cuál es el papel del texto, cuál es el papel del autor y la importancia del contexto. En los estándares básicos nos dan pistas y nos brindan la información desde grado, como lo dije ahora, desde grado primero hasta grado 11 en relación a la formación literaria y al estudio del texto literario desde la postura del goce, ¿cierto? Y también desde la parte formal, desde los niveles de lectura. Entonces, bien, al fin de cuentas, la invitación es a que el lector literario, bueno, en este caso el estudiante, tenga la suerte de hacer esos intercambios, diálogos e interrogaciones en texto literario que afirman las posibilidades de un lector competente, es decir, un lector que ante todo sea crítico y evaluador del mundo que proporciona cada obra. Entonces, muy chévere esto de que se proporcione una lectura crítica de cada mundo que presenta la obra literaria. Por eso es importante coger de muchos autores, no solamente del canon literario, que de Gabriel García Márquez, que es muy importante tocarlo en el aula, de Miguel de Cervantes Saavedra, que también es importante, pero también es muy
importante tocar otras obras literarias de otros autores en el mismo momento. En fin, como les dije al principio, tener un escenario lector literario abundante, de esto no nos cansemos, abundante para que el estudiante pueda ser crítico de cada mundo de estos y poder tomar unas posiciones frente a ciertas situaciones que también se presentan en las obras literarias, a pesar de que son mundos imaginarios muchas veces, pero son mundos imaginarios que le permiten enjuiciar, comprender, ponerse en el lugar del otro, para que en el mundo en que vive, en el mundo real, pueda tomar unas decisiones asertivas frente a lo que se le pueda presentar. Bueno, acá tenemos un esquema donde ya podemos recoger y resumir lo que hemos venido hablando. Entonces tenemos una competencia literaria, un lector literario. Ya vimos que es necesario que se desarrollen esos saberes, esos saberes lectores, todos estos elementos importantes para poder construir una competencia literaria, ¿cierto? Y esta competencia literaria debe tener como resultado un lector, pero no solamente un lector literario, ¿cierto? Entonces, estos permiten identificar pues ciertos elementos, como hablábamos ahora, del mundo literario en especial. Ahora, tenemos un enfoque en la enseñanza literaria, ya lo veníamos hablando, los estándares básicos y los lineamientos curriculares. Y recuerden que de estos dos nacen los derechos básicos de aprendizaje, los cuales también en uno de sus, siempre, creo que es, si no estoy mal, es el 8, siempre va a hablar de relacionado con la competencia literaria. Ahora, ¿cuáles son esos enfoques y concepciones que se han venido desarrollando según Suárez en la literatura y conversación en el aula en el 2016? Ella hace un hallazgo de ciertas posturas y concepciones de la enseñanza de la literatura en Colombia. Entonces está la didáctica de la literatura desde la dimensión estética lúdica, la didáctica de la literatura desde los estudios culturales, la didáctica de la literatura como proceso de lectura y escritura, y la didáctica de la literatura desde los géneros literarios. Entonces les dejo esta reflexión. Según Suárez, en algunos escenarios escolares persisten prácticas ceñidas a algunos métodos de enseñanza o a unos dispositivos de evaluación que sacrifican la esteticidad, o sea, es decir, el placer y la persuasión experimental que emanan del encuentro con los textos literarios. Entonces, es decir, solamente se enfocan en el saber literario, no de la experiencia y el placer que produce leer estos textos. Bajo el panorama resultan recurrentes didácticas literarias centradas en el manejo instrumentalista del texto, es decir, solamente enfocarnos en el saber literario. Es decir, hacen énfasis en la evaluación de la comprensión literal. Ojo ahí, que solamente entonces nos estaríamos enfocando en de qué color tenía la camisa el personaje, ¿cierto? Que esto es una evaluación desde lo literal. Pero tenemos que ir más allá, desde la inferencia, desde lo crítico y desde el mismo goce y placer de leer un texto literario, de los signos lingüísticos y el conocimiento moralizante que enseña la obra. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que me dejó la obra? ¿Qué nos enseña la obra? No, es la experiencia que tenga el estudiante. Es válido que el estudiante te diga, no me gustó, sí me gustó poco, no lo comprendí, me identifico con el personaje, no me identifico con ninguno. Estas experiencias son unas posturas críticas que son importantes desarrollarlas en el aula, ¿ya? Y esto es un comportamiento de un lector literario.
Como otro elemento importante, donde ya combina también la competencia literaria y el lector literario, llega el intertexto lector. Se entiende a partir de la definición que Riffert, citado por Mendoza, hace del concepto del intertexto definido como la percepción por parte del lector de las relaciones entre una obra y otras que le han procedido o seguido. Entonces, es decir, ese escenario que ustedes le han presentado a los estudiantes con muchas obras literarias de distintos autores, ¿cierto? Ahí es donde juega esa relación, ¿cierto? Donde el estudiante pueda decir que esta relación con otras obras, ¿cierto? Se puede dar en que él pueda colocar, ay, me acordé que en esta obra también, en este cuento también hablaban de lo mismo y allá solucionaron de esta manera y acá solucionan de otra, ¿ya? O conecte, porque muchos autores, como vamos a ver ahorita el ejemplo, conecte pistas o referencias de otras lecturas o otros textos literarios. Esta acción del intertexto lector hace parte de construir una competencia literaria, ¿ya? También se puede apreciar desde esta relación que hace el lector con otros hechos. Importante, esos otros hechos no solamente se pueden referir al texto literario, sino al cine, al arte, como la pintura, la escultura, porque muchas manifestaciones al cine, porque muchas manifestaciones también se dan no solamente en el arte literario, en el arte de la literatura, sino en las otras artes también. Entonces, o también desde los otros acontecimientos o hechos que se pueden dar en la vida cotidiana, frente al conocimiento que le permiten establecer conexiones para potenciar el significado de esas obras. Entonces, es muy importante que exista la competencia literaria y que existan también esos saberes, pues dentro de la competencia literaria, esos saberes lingüísticos, esos saberes también literarios, ¿cierto? Que al final tienen un lector literario que puede hacer un intertexto lector, ¿ya? Entonces se presenta, a continuación les presento este esquema para visualizar cómo se articulan las diferentes distintas referencias, inclusiones o presencias que funcionan pues como claves intertextuales y que pueden ser identificadas por el lector, ¿cierto? Estas lineecitas que ustedes ven aquí, estos punticos, representan aquellos vacíos que se dan cuando el lector no identifica todas esas claves intertextuales y también son una oportunidad para que el docente entre aquí y pueda hacer una intervención valiosa para ampliar muchísimo más la experiencia con el texto literario. Aquí vamos a ver un ejemplo de un intertexto. Entonces, la cucaracha soñadora. Érase una vez una cucaracha llamada Grigorio Samsa que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa que soñaba con ser una cucaracha. Bueno, este fragmento es de Augusto Monterroso en Los cuentos y fábulas y los demás es silencio. Entonces, aquí en este fragmento se identifican copresencia, lo que les decía antes, referencias de un texto en otro, y la clave intertextual es pues la obra de Kafka, La Metamorfosis. Entonces, aquí es el estudiante puede hacer, si ya ha leído Kafka, que está dentro del canon literario, La Metamorfosis, al leer el texto, este fragmento de Augusto Monterroso, inmediatamente puede conectar con la obra que leyó, ¿ya? Y puede hacer
no solamente una conexión con esta obra, sino con otras experiencias literarias o con otras experiencias en el arte o con otras experiencias de la vida, este fragmento y puede tomar una posición crítica frente a ello. Bueno, ya finalmente les presento una aproximación didáctica al cuento El oso que no era. Este cuento no lo voy a leer en este podcast, sino que se los dejo en los materiales que siempre les comparto para que ustedes hagan una lectura de este libro algo, ¿cierto? Entonces, a continuación les propondré actividades para desarrollar con los estudiantes en los 3 momentos importantes de una lectura: antes, durante y después, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos momentos pues recoge el sentido de esta STS, que es aportar didácticas para fortalecer la competencia literaria y la formación del lector literario, y así fomentar el acercamiento sensible, crítico e intertextual de la obra. Entonces, recuerden, estos son aproximaciones a una didáctica, ¿cierto? Aproximaciones didácticas al texto El oso que no era, y que se denomina En busca de la experiencia literaria. Digamos que el libro, pues el libro donde se tomó esto, están pues desglosado cada una de estas actividades para que ustedes lo tomen, no solamente para el momento que vuelvan a la alternancia, sino también para que lo podamos aplicar en las guías de aprendizaje. Entonces, antes de una experiencia no solamente con el texto El oso que no era, sino también se puede hacer con todos los textos literarios. Entonces, por decirlo así, formular hipótesis, una sopa de letras, interpretación de la portada, adivinanzas, el todo es preparar, motivar, ¿cierto? Para que el estudiante pueda tener un acercamiento previo y generar esa expectativa para el encuentro lector. El durante. Es válido hacer unas pausas en el texto mientras se lee un texto literario. Entonces se puede decir que se puede hacer una inferencia, ¿cierto? Una predicción de lo que va a suceder, formular preguntas sobre lo que ya se ha leído, una creación de expectativas, importantísimo aquí durante, y una exploración con la música y con la realidad, ¿cierto? Secuencias visuales, verificación de hipótesis reales, bueno, de hipótesis iniciales. Entonces, pero muy importante que ustedes como docentes preparen el texto, lo sazonen antes de ponerlo a cocinar. Hago esta comparación, ¿por qué? Porque muchas veces cogemos cualquier texto y nos sentamos ni siquiera en mesas redondas, sino en línea, como, digamos así, como una experiencia cualquiera en el aula, y lo leemos y listo. No, la intención es que usted antes de presentar este texto, haga una serie de actividades, se tome el tiempo, disponga el salón, si es en la guía de aprendizaje, haga la aclaración en el enunciado. Vamos a disponernos a irnos del sitio donde estamos comúnmente leyendo, que acompañe el padre de familia, ¿cierto? Preparar. Poner diferente esta actividad porque es una experiencia, es un contacto con arte, y el arte debe ser justamente eso, una experiencia, ¿cierto? Y el texto literario debe ser una experiencia. El después, que es allí donde entran las preguntas también de clase inferencial, de clase literal y crítico intertextual. Entonces, para ello, el diálogo socrático, que también ya lo vimos en la anterior STS, ese diálogo socrático que es con las preguntas, ¿cierto? Con ciertas preguntas preparadas para generar unas respuestas de carácter crítico,
¿cierto? Por ejemplo, aquí nos están diciendo escribir una carta al personaje, también podemos involucrar videos, música, otras, otras formas o como le llaman un universo de ese mismo texto, porque muchas veces de esos mismos textos hay películas, hay música, hay otras referencias que pueden aumentar la experiencia y ponerla mucho más creativa y una experiencia significativa desde otros textos y otras manifestaciones comunicativas. Representación con murales, tarjetas preguntonas, el cubo preguntón, en fin, ahí está abierto para que ustedes después de la experiencia literaria de lectura como tal, pueda hacerse, mejor dicho, una ampliación de esto. Y bueno, aquí les presentamos pues otras posibilidades de intervención didáctica, entonces la discusión literaria, la tertulia literaria, la continuación del texto, diario personal de mis lecturas, entonces muchas instituciones tienen un diario donde se va escribiendo, entonces, qué se leyó, cómo me sentí en la lectura, bueno, entonces aumentar estas actividades. Y finalmente, y retomando el objetivo general el objetivo general y los objetivos específicos propuestos pues para esta STS, quiero que reflexionen acerca de si fueron alcanzados sí o no, ¿cierto? Entonces, a la pregunta, ¿qué aprendizajes obtuvo de la STS que se puedan considerar como innovadores o creativos para el desarrollo de la competencia literaria de los estudiantes de su institución educativa? Bueno, muchísimas gracias. Pronto y los estaré viendo en la realimentación de este podcast. Recuerden que el objetivo era más que todo una ampliación desde lo conceptual para que ustedes en el momento de la comunidad de aprendizaje en la realimentación puedan ya tener unas bases para que conversemos y propongamos actividades frente a esta competencia literaria y cómo la podemos aplicar en este momento desde las guías de aprendizaje y cómo no, cuando ya ustedes estén en la alteridad. De nuevo, muchas gracias y nos vemos pronto.